Generar una reflexión sobre las implicaciones de la educación virtual en tiempos de cuarentena es el objetivo de este video. Padres de familia, educadores e instituciones educativas nos solicitaron que hiciéramos un intercambio sobre este tema y que analizáramos básicamente las oportunidades, pero también las dificultades que se nos iban a presentar frente a este fenómeno, tomando en cuenta que era un fenómeno abrupto, no era un proceso que se estaba pensando, sino que fue abrupto y como tal, entonces no estábamos preparados para ello. Mi nombre es Iván Darío Jaraba, soy psicólogo, igualmente soy licenciado en pedagogía y especialista en psicoanálisis. Pertenezco a la entidad Corporación SINAPEF, la cual está dedicada a la asesoría psicopedagógica y a la atención clínica en el orden de psicología. Para abordar el tema de la educación virtual, vamos a proponer dos de los muchos elementos que hay que plantear en este proceso. Un elemento es cómo va a ser el acercamiento a la tecnología y la utilización de esta estructura, pero a la vez la otra es lo que tiene que ver con el orden pedagógico, las formas, las didácticas, la estructura del currículum, la percepción que tenemos sobre el estudiante en general y la dinámica de trasladar el proceso educativo que se estaba generando en la institución educativa y en el aula a la familia, al hecho de que están en cuarentena, a las diferentes contradicciones que se están generando al interior de la casa, y por lo tanto entonces estos dos elementos se conjugan y nos dan todo un panorama complejo, pero que se puede enfrentar si utilizamos una serie de elementos didácticos, prácticos, que nos ayuden a lograr que el estudiante en general no pierda una dinámica educativa, pero que a la vez el estudiante también logre enfrentar un nuevo proceso pedagógico y educativo. Iniciemos entonces analizando el fenómeno de las tecnologías en su conjunto y cómo éstas se pueden pensar según procesos históricos y según procesos técnicos específicos. A partir de aquí queremos plantearle que como docente y como institución educativa deben en un primer lugar generar un convenio con los padres de familia y con el estudiante, puesto que la relación de padre, familia y estudiante en el hogar serán en una primera instancia los que nos permitan que sea exitosa esta prueba académica que nos ha tocado llevar. Como tarea inicial, entonces el docente debe ofrecerle información a padres y jóvenes, en general a los estudiantes, del programa que va a generarse y del programa académico en su particularidad que le tocará enfrentar a dicho estudiante. Debe proponerle la metodología y el enfoque que vamos a trabajar y debe presentársele las indicaciones de cómo lograr el desarrollo de las habilidades, destrezas y actitudes del educando. Y en última instancia, definir los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para orientar la planificación de las lecciones. Y por último, informar al alumno de lo que ha de lograr a fin de orientar en última instancia lo que se va a evaluar. Siendo entonces el docente el motor, el creador de esta dinámica, el orientador de tal dinámica con la colaboración de padres de familia, y como centro de motivación el estudiante, entonces este docente deberá tener un acuerdo con el equipo institucional, puesto que cualquier trabajo que el estudiante haga en casa deberá ser coordinado con las diferentes materias y deberá ser coordinado
en la profundidad y cantidad laboral que el estudiante tendrá que ejecutar. Dicho docente debe partir de que de un acto presencial donde todo se hacía dentro de la institución educativa, había un aula y unas instancias básicas, unas estructuras básicas, pasaremos a un acto virtual que se ejecutará en el hogar. Pero en este caso no sabemos a ciencia cierta cuál es el espacio que en el hogar se utilizará para que se ejecute esta actividad virtual. En una sala, en el comedor, en un espacio privado que muy pocos tienen en sus hogares para el mundo académico. Muchas veces lo harán en las camas, en el piso. Y como tal, entonces, el docente, partiendo de esta realidad, deberá orientar y crear las condiciones, porque sabemos que pasamos de un acto del cual estaba acostumbrado presencial a un acto virtual, donde posiblemente el joven, el niño, no ha tenido muchas habilidades de orden académico. Es claro entonces que el docente deberá tener la habilidad para utilizar lo que nosotros arbitrariamente hemos planteado, estructuras de primera, segunda y tercera generación. Una primera generación tiene que ver con la estructura de la guía didáctica, los libros o cuadernos de referencia que utilicen, la guía de actividades e de interactividades que tienen que hacer el joven o el niño. Una segunda generación tiene que ver con los videos, presentaciones, audios en general. Y una tercera generación tendrá que ver fundamentalmente con lo que hablamos de plataformas educativas virtuales, o que en otra instancia y en resumen en general tiene que ver con herramientas tipo web 2.0. Así las cosas entonces, y con la experiencia que ya hemos empezado a discernir, creemos que es claro y concreto que la primera y segunda generación serán las dos más efectivas, pues la tercera generación, o sea, la utilización de plataforma educativa virtual, le es muy difícil al docente y al estudiante, puesto que una plataforma abierta, ya sea Zoom, ya sea las mismas estructuras de Skype, serán muy difíciles de que se sostengan con más de 30 estudiantes. Aún más, las universidades han mostrado que les es difícil sostener 15 estudiantes. Por lo tanto, entonces, en el caso de educación básica, valdrá la pena escuchar qué entidades ya han logrado la plataforma educativa virtual directa. No la indirecta, sino la directa, y por lo tanto, entonces, pensemos que esa educación vamos a plantearla como que la herramienta sincrónica y asincrónica nos va a ubicar el tipo de trabajo y proyección que vamos a tener con los estudiantes. La herramienta sincrónica es aquella que está configurada en tiempo y espacio, en el audio, el texto y el video en un mismo momento, dirigida a un conjunto de estudiantes específicos. Esta herramienta sincrónica, que sería el chat, la mensajería instantánea, la videoconferencia, la pizarra virtual directa, el escritorio directo, etcétera, son los que en última instancia son los más dispendiosos y más complejos a seguir en aquel momento en que el estudiante quisiera intervenir frente a lo aprendido, frente a lo discutido, frente a lo creado o frente a lo no comprendido. Y llegamos al otro elemento, a la herramienta asincrónica, o sea, aquella que tiene que ver con espacio y tiempo diferente y que simple y llanamente hace referencia a lo que tiene que ver con mensajes
construidos y desarrollados posterior a lo que el docente solicite. La experiencia, como ya dijimos, nos lleva a que esta sea la más adecuada del momento, porque no olvidemos que se pueden utilizar un montón de herramientas de tipo web 2.0 y este tipo de herramientas hacen que el sujeto pueda tener más autonomía y más agilidad para enfrentar la propuesta del docente. Los correos electrónicos, la lista de distribución, los blogs, el mensaje, los mapas, el WhatsApp, el Facebook, etcétera, son entonces herramientas que en última instancia son las que nos permiten pensar que esta estructura de lo virtual a nivel tecnológico es posible, pero que también tenemos limitaciones con ella. Como se observa en esta filmina, y aquí los llamamos a que si es necesario detengan el video para que la observen con cuidado, observaríamos las diferentes herramientas y servicios web 2.0 y que son básicos y la funcionalidad que tiene cada uno a la hora de configurar todo el proceso de educación virtual. Educación virtual, entonces, que lleva a que el docente tenga una habilidad, una destreza en el manejo del conjunto de las herramientas satelitales, web y en general de códigos virtuales que conllevan a que el docente sea el director del proceso en general. Un segundo elemento para analizar sería la estructura pedagógica. Por lo tanto, esta estructura pedagógica tendrá que contar con currículo, didáctica, estructura neurocognitiva y de aprendizaje del estudiante, estructura de la familia y relación familiar, y más aún, las formas como el estudiante se asocia a las tecnologías como tal. Entonces empecemos a analizar estos diferentes aspectos y logremos conjugar lo que ya veníamos analizando sobre la tecnología con este elemento tan importante como es el fenómeno pedagógico. Repitamos entonces que este segundo fenómeno, unido al primero que es tecnología más este segundo fenómeno llamado pedagogía, implica que el docente pone en movimiento un paquete mucho más sagaz, porque la virtualidad, al no tener presencia directa, supone o ha desarrollado en el estudiante un mayor nivel de autonomía y proyección. Esta pedagogía, que surge del estudio, que surge del diseño de experiencias, que tiene un objetivo y que conduce al progreso individual en su forma humana, a la formación, a la educación, a la enseñanza, a la didáctica y a la puesta en movimiento y triunfo del currículo, indica por lo tanto que el docente asume y proyecta que lo que se propone en esta tecnología tiene una lógica y una propuesta de desarrollo cognitivo y social. Esta pedagogía, que tiene una guía didáctica, apoya al estudiante, le ayuda a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué va a estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. Así las cosas, y hasta este momento, queda claro que unificar las dos estructuras nos llevan a que existe una metodología donde la educación virtual surge de políticas institucionales, de propuestas de estándares y de lograr que la institución educativa tenga profesores donde asumamos y asuman que vamos directo al trabajo personalizado.
a estudiantes que sean capaces de crear, aplicar, analizar, sintetizar y resolver problemas de forma individual. Y a la vez que estos desarrollan competencias comunicativas y técnicas personales de estudio. Porque no olvidemos que el trato que les he propuesto hagan con los padres no es un trato de que el padre de familia enseñe al estudiante, pues este no tiene técnicas pedagógicas, sino más bien que el padre acompañe el orden disciplinario del hacer y de la coordinación de las dinámicas del adecuado procesamiento y utilización del tiempo. Hasta aquí los elementos tecnológicos y pedagógicos, los dos estructurados, tienen tendencia a que es una lucha a no fracasar en este intento tan complejo, a lograr asumir que esta experiencia que salió de golpe, que no salió planificada, puede traer unos grandes frutos. Pero advierto de que de la misma forma que analizábamos el fenómeno presencial en el aula de la institución educativa, debe hacerse igualmente en lo que tiene que ver con nuestros estudiantes en la casa. Yo le propongo al docente que cada vez que genere su planificación, y no olviden que es colectiva, parta de varios rangos sobre cómo aprende y qué dificultades o potencialidades tiene su estudiante. Si durante el último periodo su estudiante es de rango o nivel de desarrollo bajo, o sea, de baja producción académica, entonces tendríamos la posibilidad de plantear que ahí usted debe tener mucho cuidado con las exigencias que hace. Usted debe también dividir la propuesta metodológica y curricular según las capacidades que posee su estudiante. Ritmos académicos bajos, dificultades en el aprendizaje o trastornos en el aprendizaje deben también tomarse en cuenta en este proceso. Si ustedes observan la filmina presente, los psicólogos estamos muy preocupados últimamente de las funciones ejecutivas, de esas funciones que tienen que ver con el acto que el sujeto posee y, como se observa aquí, divididas según el desarrollo temporalizado del sujeto, nos llevan al quehacer del sujeto fundamentalmente en el orden de iniciar y terminar una tarea, niveles de memoria adecuada, reconocimiento de la disciplina personal, los deberes y haceres, la capacidad de controlar los impulsos emocionales, la capacidad de atención frente a X tema y frente a un lugar o propuesta específica. El logro que tiene el sujeto en el manejo de su lenguaje y producción laboral. Estos elementos de función ejecutiva tendrán mayor tropiezo si el docente no está al lado, porque no olvidemos que el nivel de autonomía que debe tener el estudiante para enfrentar la educación virtual es muy alta. Por lo tanto, el escalón antes de la autonomía, a la cual llamamos heteronomía, o sea, el periodo en el cual todo lo que el muchacho haga o muchacha haga, lo hará a partir de la demanda, la vigilancia, el mando que hace el adulto sobre él. Entonces, la mayoría de nuestros estudiantes estarían en ese rango. Para que hagan algo, tenemos que estar pendientes de ellos y mandarlos continuamente. Si la educación virtual tiene mucha fuerza ahí, tendremos tendencia al fracaso, porque no olviden que la educación virtual tiene mucha protección cuando el sujeto es autónomo. Por lo tanto, entonces, usted como docente deberá saber qué nivel de aprendizaje posee su estudiante, qué dificultades y potencialidades posee. Para que nos sea sencillo entonces, o antes del proceso del inicio, durante el proceso de trabajo de educación virtual, se debe tener un diagnóstico de las necesidades educativas de su estudiante y trabajar en función de estas necesidades o de estas potencialidades.
Yo parto de que llevábamos aproximadamente ya 3 meses y por lo tanto usted ya debería saber el nivel que posee su estudiante. Debe también establecerse reglas que se observen en este curso. Presentar los materiales de trabajo de forma organizada, dando acceso sin dificultad y suministrar otros si los estudiantes lo demandan. Introducir el tema para que el estudiante tenga una idea previa antes de interactuar con los materiales. Promover el trabajo colaborativo a través de varios cursos como chat, foros de discusión, correo electrónico, etc. Tomar decisiones que le permitan generar y modificar actividades cognitivas según las necesidades del educando. Realizar el seguimiento personalizado de las actividades del aprendizaje planteadas en el programa académico. Fomentar participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Favorecer la evaluación continua. Realizar una asesoría frecuente con la participación del curso de tal forma que se sientan acompañados en todo momento, entre otras respondiendo los correos puntualmente. Utilizar la tecnología como un medio o herramienta educativa y no como un fin en sí misma. El estudiante y la familia entonces, estos padres de familia o adultos responsables, aprenderán en su conjunto en esos cortos tiempos cuál es entonces uno de los grandes valores de la educación virtual. Y es, por ejemplo, que enseña una función técnica, genera una función académica, una función organizativa, una función orientadora y una función social. Muchos dirán, por ejemplo, en la primera instancia la función técnica y es que mi muchacho ya sabe de eso. Yo les pongo en duda esa situación. Este periodo y hasta el momento en que se hizo este video nos ha demostrado que el estudiante no sabe manejar los medios. Le es difícil enfrentar y afrontar lo que tiene que ver el aprendizaje a través de las redes sociales o los medios web. Porque hasta ahora la mayor estructuración o acercamiento que el estudiante ha hecho ha sido a través de Instagram, Facebook y YouTube. Y todas en forma de falacia, no certeras en el mundo educativo. Entonces, para tratar de finalizar esta parte del orden académico relacionado con lo tecnológico y lo pedagógico, planteamos estos 5 elementos. 1. El proyecto de autonomía que le proponemos a usted desarrollar con sus estudiantes es prioritario en este proceso de educación virtual. Autonomía que le permitirá ir más allá de las indicaciones en busca de nueva formación para la elaboración de procesos de aprendizaje. Lograr que el estudiante se interese en el uso de la tecnología, las redes electrónicas, el internet, el correo electrónico, los foros y programas de multimedia, para acceder a la información y a la construcción de conocimiento. Esta forma de educación le permitirá al estudiante organizar su tiempo y acceso a los recursos para cumplir una actividad y proyecto. Esta forma de educación muestra habilidades y generará habilidades de inteligencia emocional, pues la capacidad de colaboración, de empatía, tolerancia, de automotivación tendrán que aumentarse. Y finalmente, esto ayudará a un desarrollo del lenguaje, pues se le exige mayor participación en discusiones colectivas, debates e intereses generales por el proceso de aprendizaje. Pero en última instancia, y también debemos tomarlo en cuenta, los estudios realizados en los últimos meses sobre conectividad en Colombia nos llevan a un planteamiento más complejo. Este video está dirigido fundamentalmente a los que están haciendo el ejercicio o van a hacer el ejercicio o quieren hacer el ejercicio de la educación virtual. Pero no olvidemos que más del 60% de la educación pública no tiene hoy acceso a las redes, no tiene acceso a un computador. Y por lo tanto, entonces,
aquí queda truncada cualquier esfuerzo en general. Y en lo que tiene que ver con educación privada, el manejo de los medios no es el más óptimo. Por lo tanto, entonces, los riesgos de que en cualquier momento estos elementos aquí expuestos no tengan validez son bastante altos. Pero aún así, planteamos que aquellas instituciones docentes, padres de familias y comunidad en general que estén haciendo el intento y que estén logrando tener triunfos en este aspecto, vale la pena que lo repliquen y nos ayuden a potenciar aún más este proceso. En última instancia, entonces con este forcejeo que nos ha tocado sufrir frente al tema de la educación virtual, si no logramos que el sujeto evolucione en cuanto a las actividades curriculares, yo sí les planteo que si no perecemos en el intento, su estudiante saldrá con capacidades de mayor actividad, creatividad, mayores capacidades de participación, un nivel superior de responsabilidad, colaboración, será más autónomo, tendrá más niveles de comunicación, ya no en el orden falaz de la comunicación en redes sociales, sino de comunicación intelectual y académica. El sujeto será capaz de gestionar, porque ya gran parte de su aprendizaje. Aumentarán los niveles de desarrollo de habilidades cognitivas, memoria, atención, senso, percepción, motivación, estructuras básicas de aprendizaje y superiores de aprendizaje. Y si nos damos cuenta, este último elemento de respetuosidad y tolerancia aumentarán, puesto que la colectividad familiar hoy, en cuarentena, le permitirá entonces valorar más los elementos que tienen que ver con el mundo académico de la institución educativa. Presentados estos dos elementos, dentro de muchos que habrá que pensar de lo que tiene que ver con la educación virtual, esperamos que les sirva para que vinculen elementos pedagógicos y didácticos al interior de las estructuras de relación del aula y la relación con el hogar. Espero que nos volvamos a ver en un próximo video y que todo lo que tenga que ver con la educación sea elementos de proyección. Este periodo no solamente es un periodo crítico, sino que también es un periodo de oportunidades y a la vez de retos que nos llevan a que la comunidad educativa en general se proyecte. Muchas gracias, espero que se vinculen a nuestro canal inscribiéndose y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.